Detalles inéditos de la caída de Pablo Escobar a 30 años de su muerte. El 2 de diciembre de 1993 es una fecha que quedó marcada a fuego en la memoria de Colombia. Ese día, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más famoso de su historia y al mismo tiempo el más sanguinario, fue abatido a tiros en el tejado de una casa del barrio Los Olivos de la ciudad de Medellín, según la versión oficial por agentes del bloque de búsqueda de la Policía Nacional. Pero según la versión extraoficial, fueron los perseguidos por Pablo Escobar, alias Los Pepes, quienes le dieron la baja ese día. Pero ese suceso había comenzado mucho antes, un 30 de abril de 1984, cuando Pablo, que para esa época ya no era pobre, sino el hombre más rico de Colombia y al que todos llamaban el patrón, resolvió asesinar al entonces ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla. Ese día, Escobar desató una guerra contra el Estado colombiano que duraría 10 años. Involucraría agencias de seguridad de al menos 5 países, causaría más de 15.000 muertos y desaparecidos de ambos bandos y, principalmente, cambiaría para siempre lo que Estados Unidos llamaba y sigue llamando la guerra contra las drogas. Ese 30 de abril de 1984, sabiéndolo o no, Pablo Escobar declaró su propia muerte. Es cierto, con esa y algunas otras decisiones también mal tomadas, pero sin dudas es a partir de esa fecha donde comienza la historia que todos conocemos. Una serie interminable de asesinatos prominentes como el del Procurador General de la Nación, Claudio Hoyos. Decenas de jueces, magistrados, fiscales, policías de todos los rangos y de periodistas como Héctor Gálvez, Jorge Enrique Pulido y hasta el del director del periódico El Espectador, Guillermo Cano. La fugaz tregua se dio el 19 de junio de 1991, cuando el capo de capos se entregó a las autoridades para ser confinado a una cárcel cuyo terreno él mismo había comprado y adecuado estratégicamente antes y luego vendido al municipio de Envigado. Luego sería conocida como la cárcel de la Catedral. De cárcel tenía poco. Había jacuzzis, sala de bolos, pool, billares, máquinas de videojuegos y todos los lujos que en aquella época se podían tener. Pero toda mala decisión, tarde o temprano, conlleva otra, y a Pablo Escobar no le alcanzó con haber doblegado al Estado colombiano y gestionado su derrota, debiendo pasar apenas unos 7 u 8 años encarcelado y sin posibilidad de ser extraditado a los Estados Unidos, y allí es donde comete su segundo error. Desde su punto de vista, fue él quien consiguió la no extradición que benefició a todo el gremio. Fue él quien pagó también los costos. Y especialmente era él quien estaba pagando cana, porque aún con barrotes de oro, cárcel es cárcel, le decía su madre. De esa manera, Pablo Escobar se encontró sin poder operar, rodeado de sicarios fieles a él, pero por dinero. ¿Cuál sería su destino si ya no tuviera con qué pagarles? Pragmático, decidió ir por todo y ordenó la muerte de 2 de sus principales socios, bajo excusas poco creíbles. Gerardo Moncada y Fernando Galeano fueron llamados a la catedral el 4 de julio de 1992 y, por supuesto, no pudieron negarse a ir. Nadie podía negarse a un llamado del patrón. Nunca más volvieron a salir. Hay historias de todo tipo, desde desmembramientos hasta que los cocinaron y los comieron en un asado improvisado. Inmediatamente después, Escobar ordenó el asesinato de unas 25 personas más, todas pertenecientes a las familias y a los entornos de los Moncada y los Galeano. Si existía una única regla en el gremio narcotraficante, era la imposibilidad de meterse con las familias. Ese 4 de julio de 1992, Pablo Escobar terminó con el cártel de Medellín. Su hermano mayor, el Osito, preso con él, se lo dijo en la cara: te cagaste en todos. Las noticias corren rápido, pero las malas siempre con más velocidad. Cuando se supo que Escobar estaba matando gente dentro de la catedral, el gobierno colombiano ordenó su traslado a otra cárcel. Era el 21 de julio de 1992. Escobar reunió a sus hombres y les dijo claramente: de acá nos sacan con las patas pa'lante.
Escurridizo desde niño, Escobar ya tenía pensada la fuga desde antes de entregarse, con lo cual la operación fue sumamente fácil. Para cuando el ejército ingresó en la catedral, el patrón y una docena de sus hombres lo estaban viendo por televisión en la casa de la madre de uno de los sicarios, en Envigado. Lo que siguió fue la cacería más espectacular jamás vista para capturar a un solo hombre. El gobierno creó el bloque de búsqueda con la ayuda de la CIA, la DEA, la Embajada de Estados Unidos, el Ejército, la Policía Nacional y surgió, perseguidos por Pablo Escobar, un grupo ilegal paramilitar financiado por el cártel de Cali que se hacían llamar Los Pepes. Los Pepes jugaron un papel fundamental en la muerte de Pablo Escobar porque eran en su mayoría ex socios del patrón, gente muy cercana a él, que se dedicó sistemáticamente a atacar a familiares claves de Escobar, destruirle propiedades y fundamentalmente desmembrar el sistema financiero, contable y legal del capo, además de proporcionarle información vital al bloque de búsqueda. De esa manera llegó su cumpleaños número 44, el 1 de diciembre de 1993, apenas acompañado por algunos familiares y su escolta. Su familia ya había viajado a Alemania para ser rechazados y devueltos en el mismo avión a Bogotá, donde la policía tomó el control y los alojó en residencias de Kendama. Aquel 2 de diciembre de 1993, el patrón rompió todas sus reglas, llamó muchísimas veces a su familia y tardó más de los 3 minutos permitidos para no ser geolocalizado. Es un misterio quién, si la policía, la DEA, el ejército, el bloque de búsqueda, los Pepes o todos a la vez, pero lo tenían cercado. Solo 10 minutos después de esa llamada, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón, el hombre que fue dueño del 80% del negocio de la cocaína en el mundo, había sido abatido. Una historia que ocurrió hace 30 años, pero que aún sigue vigente en una Colombia que día a día recuerda con temor y reflexión los oscuros años vividos en la época de la guerra contra el narcotráfico. Si te gustó este video, regálanos un me gusta y comparte con otras personas. También puedes suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada del contenido que cada semana publicamos para ti. Somos Streaming Channel. Transmitimos emociones.